Va a cambiar definitivamente la manera en que nos relacionamos con las obligaciones paternas o maternas con respecto a la crianza de los niños. Esta ley que crea el registro de deudores de pensión de alimentos definitivamente establece un antes y un después, porque no solo establece una serie de obligaciones, sino que además cambia la relación que hay desde el punto de vista jurídico con algo que durante la pandemia y fundamentalmente con el retiro del 10% demostró la gravedad de la situación que vivimos en el país, Isabel. Sí, vamos a conversar con la abogada Francisca Millán. Ella trabaja en defensa de mujeres. Esta ley es bastante dura, que por lo menos a mí me parece que es muy correcto que sea duro, y vamos a conversar sobre las implicancias que tiene para que realmente esta ley se pueda aplicar. ¿Cómo está, Francisca? Muy buenos días. Hola, buenos días, Isabel y Aldo. Muchas gracias por la invitación. Francisca, ¿cómo estás? Buenos días. Lo primero, establezcamos ¿qué se aprobó en esta nueva ley y cuáles van a ser los cambios más significativos en torno a este registro de deudores de pensión de alimentos que se ha creado? Sí, justamente esta ley lo que viene a hacer y tiene como objetivo hacer es de alguna manera terminar con la cultura de incumplimiento que existe y de alto nivel de impunidad respecto del pago de alimentos. Y que, como bien señalaban al inicio, se ha visto con mayor claridad en todo lo que ha sucedido en contexto de pandemia y de la retención del 10%. Si bien esta es una realidad que data de mucho tiempo, ¿cierto? En esta época logramos visibilizar, ¿cierto?, de manera pública y abierta el nivel de incumplimiento que hay con los alimentos que se encuentran regulados. O sea, más del 80% de las pensiones que están decretadas por tribunales de justicia, autorizadas por tribunales de justicia, son de alguna forma incumplidas, y gran parte de quienes incumplen esa obligación son efectivamente hombres, por lo que visualiza también cuál es la dinámica que hay detrás de violencia de género. Y por tanto esta nueva ley que va a permitir tener un registro como una especie de DICOM, para que se entienda el punto, este registro también viene a tipificar el incumplimiento de la función alimenticia como una forma de violencia económica que al mismo tiempo se categoriza también como violencia intrafamiliar. Esto es súper importante porque si bien a nivel internacional se reconoce que la violencia económica es una forma de agredir, ¿cierto? Y también es una forma de violencia de género, o sea, que se realiza específicamente desde hombres hacia mujeres en atención a cómo funciona hoy día nuestra sociedad. Lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico interno, nuestras normas internas no tenían contemplada la violencia económica como una forma que se pudiera efectivamente sancionar, y hoy día la incluye, la visibiliza y le da una respuesta que está contemplada en el ordenamiento jurídico a las miles y miles de mujeres que vimos haciendo sendas filas en pandemia fuera de los tribunales de justicia para efectos de pedir la retención del 10%. Ahora, es bastante interesante lo que nos cuenta Francisca frente a esto que significa que la violencia económica también es un tipo de violencia hacia las mujeres, tipificado como violencia intrafamiliar, y que con esto de alguna manera hay una prueba de que eso está pasando. Pero ¿quiénes entrarían a este registro? ¿Tienen que tener una deuda por una cantidad de meses? ¿Y cómo se les va a multar además a estas personas? Porque también, más allá de tipificar esta violencia, también se busca que se pague. Claro, lo que pasa es que hoy día existen maneras, o sea, previo a esta ley, existen maneras asociadas a multas y también a distintas dinámicas de retención. El problema es que ese tipo de medidas no son lo suficientes para efectos de asegurar el pago, porque efectivamente ese es el objetivo final, porque están muy mal abordadas, son herramientas súper escasas, que tribunales tienen una lógica de aplicación muy débil, y que también el hecho de la persecución del cumplimiento de esa multa, por ejemplo, o de esas retenciones, es débil. Entonces, ¿por qué?
porque no implicaba mayores consecuencias para la persona. Entonces hoy día el registro de deudores lo que va a permitir es generar una consecuencia directa, un impacto directo, ¿cierto?, en el mundo crediticio y también en otros aspectos como para postular a ciertos trabajos, etcétera, porque lo que existirá es un registro electrónico gratuito que depende del registro civil y que cuenta con los datos de todos quienes deben pagar una pensión de alimentos. Entonces no es solamente quienes tengan una deuda, sino de que quienes deben pagarlas. Es un registro que se debiera implementar de una forma medianamente automatizada desde los tribunales de justicia. Entonces, una vez que se cuenta con este registro, evidentemente se debiera ir actualizando en este registro quienes están al día con ese pago y quienes no. Y ese registro ser utilizado para distintos efectos, como por ejemplo aspectos crediticios a lo que esa persona quisiera acceder. Y esta medida no es casual y tiene que ver con que la cantidad de cumplimiento que existe en el área financiero, cierto, crediticio, en el mundo como del mercado en general de la sociedad, es infinitamente más alto de el que existe hoy en día, por ejemplo, en espacios como la pensión de alimentos. Entonces no se trata de la simple conclusión que se pudiera sacar de que a lo mejor ese deudor, esa deudora, en los casos específicos que hubiera, no tuviera cómo pagar, sino que en realidad no lo hace porque resulta impune no hacerlo, porque no tiene consecuencias efectivamente en su vida cotidiana. Pero sí, al mismo tiempo, hacen cosas como mantener deudas crediticias pagadas, ¿cierto?, créditos de consumo con los que se cumplen. Entonces, el problema de fondo tiene que ver con la cultura del cumplimiento. Claro. Los chilenos y las chilenas en general son buenos pagadores, pero respecto del aspecto del mercado y respecto de estas obligaciones, pareciera no existir algún nivel de conciencia, ¿cierto?, ni personal ni colectiva con que se deba cumplir. Y el hecho de que estén registrados e incidan en esta otra área que pareciera que sí es más importante, va a poder generar un movimiento cultural. Mira, estoy revisando, Aldo, Francisca, acá algunos detalles de esta ley que se aprobó, que crea el registro de deudores, como decía Francisca, abogada de defensa de mujeres, que es como un DICOM, ¿no es cierto?, de las pensiones alimenticias. Primero tienen que tener tres mensualidades de pensión de alimentos impagas para ya entrar en este registro. Y con lo que tú decías, que no va a quedar impune. Por ejemplo, esto te va a impedir cosas como bastante complejas que son para la vida diaria. Te va, por ejemplo, si el deudor vende su inmueble o su vehículo, va a tener problemas en el conservador de bienes raíces o en el registro civil. Hay algunos polémicos. Claro, no se otorgan la licencia de conducir ni pasaporte, a menos que se acredite falta en tribunal la necesidad de tales documentos. O sea, es como hacer más compleja la vida para que pague, ¿no? Claro, en algunos casos, en este caso específico, Francisca, se decía, por ejemplo, reclamaban de que si no hay licencia de conducir, en muchos casos se tenía que dejar de trabajar y por lo tanto era un eslabón más que impedía pagar la pensión de alimentos. Pero eso es un argumento que se ha usado mucho y durante mucho tiempo, ¿no? De todas maneras, y además es una falacia, porque al final si estás trabajando y si estás conduciendo o trabajando en definitiva haciendo uso de la licencia, ¿por qué no pagas la pensión? Entonces, no es algo así de que no se le vaya a dar licencia a las personas por regla general, sino que solamente es algo que se va a retener o que de hecho es algo que existía previo a esta ley también, solamente que ahora agrega algunos elementos que la vuelven un poco más eficaz, pero es solamente en el caso de que se incumpla. Y aquí hay una premisa inicial que indica que nada justifica el incumplimiento, porque aunque una persona estuviera efectivamente en la situación de no encontrarse con trabajo, ¿cierto?, o efectivamente se ve en lo material impactado de una manera que le pudiera hacer imposible el pago de los alimentos, existen vías legales también para regular eso.
la persona que no está pudiendo hacer pago por alguna razón, entre comillas justificada, de unos alimentos que ya estén fijados, puede acudir al tribunal, puede repactar, puede en algún momento eventualmente solicitar la rebaja de los alimentos, puede pedir el cese, etcétera. O sea, existen vías regulares para esas situaciones. La solución nunca va a ser simplemente dejo de pagar porque a mí se me ocurre que ese es el gasto que puedo o quiero recortar. Ya existe vías regulares para todas las alternativas. En muchos casos incluso hay personas que dicen no, lo que pasa es que yo no puedo pagar lo que dice el tribunal, puedo pagar la mitad, pero tampoco pagan la mitad. Entonces pareciera que las explicaciones surgen ante las consecuencias. Claro. Porque no existe como una cultura instalada del sentido más profundo que impulsa la obligación alimentaria, que es la corresponsabilidad, la participación en igualdad respecto de los cuidados de los hijos o hijas en común. Claro, y finalmente el beneficiario no necesariamente es la mujer, sino también es el hijo o la hija. Pero mira, estoy mirando que al solicitar un crédito bancario por una suma igual o superior a 50 UF, por ejemplo, la entidad financiera podrá retener parte de los fondos para pagar la deuda. O sea, finalmente lo que se persigue es que se pague la deuda, no necesariamente multar a la persona y que quede impune y no pagar la deuda. ¿Cuánto, en tu experiencia, Francisca, la violencia económica, cuánto pesa en nuestro país, cuánto pasa en nuestro país y pasa también invisibilizada? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes con este tipo de violencia? Bueno, previo a esta ley, es como señalaba en un principio, es un tipo de violencia que no se encontraba mencionada en ninguna parte de nuestra regulación interna, y menos aún categorizada en algún tipo de falta en especial, como en este caso que se categoriza siempre como violencia intrafamiliar. Pero es una de las violencias más comunes, diría yo, justamente por su nivel de normalización.